Muy buenas noches a todos los compañeros que nos acompañan en este día, retomando nuestros estudios de conferencias de fase B. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante: ¿cuál es el verdadero bautismo? Y bueno, ya en unos segundos estaremos comenzando. Bien, pues vamos comenzando, compañeros. Bienvenidos a todos los que se vayan a ir uniendo. Y bueno, estamos comenzando con este tema. El objetivo es comprender qué es realmente el bautismo y cuál es su trascendencia esotérica, ya que, bueno, este sacramento se le da una connotación, un significado, una interpretación de forma externa, pero que en realidad tiene algo más allá, más profundo, que pues tenemos que conocer, y más que conocer, pues poner en práctica, ¿sí? Porque todo va relacionado con los procesos del despertar de nuestra propia conciencia. Y bueno, podríamos decir que el bautismo es en sí un pacto que se hace, eh, o inicia, mejor dicho, el inicio del bautismo se da en el momento en que nosotros hacemos un pacto de magia sexual con una pareja del sexo opuesto. ¿Sí? Recuerden que en este trabajo del despertar de nuestra propia conciencia, en el ir muriendo poco a poco, eliminando todo lo que es nuestro ego, como lo estudiamos en los temas anteriores, poco a poco va a ir purificando nuestra energía creadora sexual, nuestro propio Mercurio, hasta llegar a un punto donde cada uno de nosotros tiene, digamos, un derecho que nuestro ser mismo nos da, de tener una pareja que nos colabore para el trabajo de creación que necesitamos cada uno de nosotros para empezar al despertar de nuestra propia conciencia. Esos procesos de creación son los que vamos a explicar ahorita, pero podríamos decir que el inicio de ese bautismo se da a través de ese pacto de magia sexual que se va a dar entre dos seres, ¿sí? Este bautismo, como les venía yo diciendo hace unos momentos, pues se da de forma exotérica, o sea, hacia el exterior, hacia el público, y vemos que pues en distintas religiones, en distintos grupos espirituales, pseudo espirituales, pues se da este proceso, ¿sí? Donde pues las personas llevan a sus hijos, a sus bebeses, con un sacerdote, con un líder espiritual, y pues le echan agua en su cabecita a este bebé, si le mojan su cabecita, y esto pues lo conocemos como un bautismo, ¿sí? Esto también pues se ve interpretado en que cuando una persona, digamos, no se bautiza, no puede conocer a Dios, y este es un concepto que se escucha mucho en este tipo de religiones, que si el individuo, en este caso el niño o el bebé que está creciendo, en algún punto de su vida llega a morir y no está bautizado, pues no tiene ese derecho de entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Por eso es que muchos de los padres, en el momento en que pues conciben a sus hijos, a sus progenitores, rápidamente, o sea, buscan a un líder espiritual que los bautice, para que pues estos niños, estas pequeñas almas, tengan esa oportunidad de llegar a Dios en algún punto o en algún fin de su existencia, ¿sí? Pero pues como les decía, eso es realmente un mito, algo que no tiene un significado, digamos, profundo, ¿sí? Y ahora expliquemos lo que es el bautismo esotérico.
o cuál es, digamos, la profundidad de todo este simbolismo que se acostumbra realmente en la sociedad o en el público. El bautismo esotérico, ya haciendo representación a lo que nosotros vemos, tiene como significado llevar las aguas de vida, que es pues la misma energía creadora sexual, llevarla y condensarla a través de la columna vertebral para que llegue a los centros superiores, ¿sí? que conecte, en este caso digamos acá, en lo que es la glándula pineal, que es donde se conecta la sabiduría del Padre. Eso es, digamos, el verdadero significado que tiene este sacramento del bautismo, ¿sí? Pero, como les decía, pues todo se interpreta de esta forma, con el concepto que se tiene de que, pues, si uno no se bautiza, pues no tiene ese derecho de llegar a Dios en el momento en que termine su vida. Pero, pues, si conocemos esta realidad, en este caso del bautismo esotérico, pues nos damos cuenta que aún así, aunque nos lleven a hacer este proceso, si no condensamos las aguas, las llevamos hasta nuestra glándula pineal, hacia arriba, hacia los centros superiores, pues aún así no podremos llegar, en este caso, a conocer a Dios, ¿sí? O llegar a esas dimensiones superiores donde se mueven seres con un nivel de conciencia superior, ¿sí? Y bueno, vamos a explicar lo que es el bautismo exotérico y esotérico, o sea, cuál es la profundidad en cada uno de los simbolismos que se utilizan para este ritual, para que cada uno de ustedes conozca y tenga comprensión del proceso que se lleva a cabo tanto externa e internamente, ¿sí? Sonia, buenas noches, bienvenida al tema. Estamos explicando un poquito de lo que es el bautismo esotérico y exotérico, ¿sí? Como lo hablé hace un momento, este es el ritual, bueno, que se practica en determinadas, bueno, en la mayoría de escuelas, de religiones, donde pues se le echa agua a los bebés en su cabeza, con el fin de que pues queden bautizados, queden como pues ya con ese sacramento listo para poder entrar al reino de los cielos. Pero les decía, el significado es distinto, es llevar esas aguas de vida a los centros superiores para iniciar los procesos de creación. Encontramos lo que es una pila bautismal, donde se encuentra, bueno, esa misma agua que le echan al niño. Esto lo vemos externamente, pero esa pila bautismal tiene como significado lo que son las gonadas sexuales, en este caso en el varón, y las gonadas sexuales en el caso de la mujer, que son los ovarios, ¿sí? Por eso es que tiene ese símbolo como de esta pila, ¿no? Como vemos aquí. Aquí se deposita esa agua, ¿sí? Esas aguas, como bien lo dije, eh, tienen, digamos, el trabajo de canalizarse hacia arriba, hacia los centros superiores y llevar esas aguas hasta arriba, ¿sí? Encontramos un esperma sagrado que es representado como una velita. Esta velita pues representa lo que es, podríamos decir, como nuestra columna vertebral, el ascenso que va a hacer la energía a través de nuestra columna vertebral. Y si nos damos cuenta, pues en medio de esta velita se encuentra como una pequeña tira, que es la que mantiene el fuego. Esta pequeña tirita que va en medio de aquí de esta vela, o de este esperma, representa lo que es el Nadichitra, ¿sí? Por ahí es donde ya se canaliza toda esa energía que sube hacia los centros superiores para prender ese fuego, ¿sí? Llevar ese fuego hasta los mismos centros superiores y entrar en el trabajo de creación y el despertar de nuestra propia conciencia. También encontramos lo que es la sal. La sal hace referencia a nuestras buenas obras que hacemos, en este caso referentes al trabajo por el sacrificio por la humanidad, y el aceite vendría representando lo que es el trabajo en conjunto, ¿sí? Tanto de la muerte psicológica que vamos practicando, de todas las esencias que se van liberando del mismo trabajo sobre el sacrificio por la humanidad, y de la pureza de nuestra propia energía representa todo ese trabajo en conjunto, ¿sí? Todas esas aguas que pues, van a ser canalizadas hacia arriba, ¿sí? Y vean, pues este es el proceso de lo que es ese inicio del verdadero bautismo,
¿sí? Les decía, pues es un pacto entre dos seres que van a colaborarse para practicar en el factor de nacimiento espiritual e iniciar con su proceso de creación para en algún punto terminar ese trabajo del bautismo. Ahorita vamos a explicar cuál es ese trabajo que tenemos que hacer en conjunto para poder culminar nuestro primer bautismo de agua, ¿sí? Así se le conoce. La consumación pues de este bautismo se logra a través de lo que es el sacramento del matrimonio. ¿Sí? Les decía, como hace un tiempo estudiamos en las conferencias, cada uno de nosotros ya al tener su pareja, la que su ser pues le otorga para este trabajo, tiene uno que pues colaborarse con esa pareja para practicar la misma alquimia sexual y de esta manera poco a poco ir trabajando en ese proceso para lograr el bautismo y culminarlo, ¿sí? Los pasos para ese bautismo pues es recibir como tal la enseñanza de los misterios de la magia sexual. Cada uno de nosotros, bueno, ya hasta este punto, los que por ejemplo pues ya tenemos conocimiento y discernimiento del trabajo que tenemos que hacer, pues nuestros padres internos, nuestro padre, nuestra madre divina nos dieron como esa oportunidad de comprender y recibir el conocimiento objetivo para el despertar de nuestra propia conciencia y una vez digamos teniendo el nivel de pureza en el trabajo, eh, el conocimiento en sí objetivo también de los tres factores, llega un momento donde pues ya tenemos que consumar ese matrimonio con una pareja, si hacer ese pacto sexual, logrando obviamente el nivel de castidad, ¿sí? Debemos de empezar a eliminar el yo fornicario a un cierto nivel para que, bueno, de esta manera al eliminar esas sensaciones del instinto de la manifestación de este mismo defecto fornicario, pues nos lleven al éxito en las prácticas de alquimia sexual, ¿sí? Todo esto, pues, podríamos decir en siglos, en años pasados, donde pues no había mucha civilización, donde todavía el conocimiento era aún más objetivo y las personas podían captarlo, digamos, de una forma más profunda. Los padres físicos también se encargaban de darle la enseñanza, por ejemplo, a sus hijos, de enseñarles todos los secretos perdón, de la misma alquimia sexual, el proceso de cómo eliminar el ego, cómo desarrollar el amor a través del sacrificio por la humanidad y las obras conscientes, ¿sí? Todo lo que son las herramientas para conectar con sus padres internos, ¿sí? En esos tiempos o en esas civilizaciones atrás, pues esos padres preparaban mismos a sus propios hijos, a sus propias hijas, para que en algún momento ellos empezaran a practicar esa eliminación del mismo ego, ese sacrificio por la humanidad, empezaran a conectar con sus padres internos y en algún momento de sus vidas, digamos que en los varones de 18 años, de 21 años para adelante y mujeres de 18 años en adelante, pues se unieran directamente o se casaran en este caso con sus parejas respectivas y empezaran su trabajo de alquimia sexual, ¿sí? Como les decía, pues este es el inicio de lo que es ese bautismo, ¿sí? En el momento en que hacemos ese pacto con nuestra pareja. Empiezan nuestras primeras prácticas de alquimia sexual, ahí inicia el bautismo, ¿sí? Posteriormente vamos iniciando con lo que es la creación y regeneración de lo que es el cuerpo físico, ¿sí? Primeramente, pues iniciamos con ese trabajo bueno, ya eliminamos el ego a un cierto nivel, llevamos nuestra energía a un nivel de pureza donde pues ya nos permiten tener la pareja. Posteriormente a eso, tenemos que pasar ciertas pruebas donde tenemos que eliminar determinados defectos psicológicos para lograr un nivel de pureza mayor. Y en ese momento, cuando la persona pasa ese tipo de pruebas, practica la alquimia sexual con su pareja, prende el fuego sagrado del Kundalini, lo que hablamos en la conferencia anterior, recibe la espada de plata de iniciado de la logia blanca y empieza su proceso de regeneración del cuerpo físico.
la energía ya empieza a condensarse a través de Nadi Chitra, que lo hablé hace un momento, y empieza lo que es nuestra primera creación, ¿sí? Nuestra primera iniciación, como también se le conoce, y pues vamos condensando esa energía a través de las 33 vértebras hasta llegar a los centros superiores, ¿sí? Esta es la primera iniciación, ¿sí? La iniciación del mismo bautismo. Y bueno, aquí es importante también tener en cuenta una cosa o entender una cosa. Siempre nosotros al iniciar con este trabajo, tanto la regeneración del cuerpo físico y el cuerpo vital inician al tiempo, ¿sí? Nosotros vamos condensando la energía, se va condensando, se va condensando. Cuando llegamos acá a la altura del centro intelectual inferior, la regeneración del cuerpo vital se detiene acá, ¿sí? Pero la regeneración del cuerpo físico sigue subiendo, ¿sí? Aquí pues seguimos en el inicio de ese trabajo del bautismo y posteriormente, una vez ya condensadas esas primeras 33 vértebras, tenemos que continuar nuevamente con el trabajo de alquimia sexual para culminar la regeneración del cuerpo vital que se había quedado acá a la altura del centro intelectual. Tiene que terminar de subir las vértebras que le faltaron para llegar a los centros superiores, ¿sí? Cuando se da este trabajo, se culmina esa regeneración del cuerpo vital. Acá podríamos decir que se da lo que es la muerte del yo fornicario a un cierto nivel, a nivel de primera montaña, podríamos decir, en la regeneración del cuerpo vital, ¿sí? Una vez hecho estas dos iniciaciones, ¿sí? Se muere el yo fornicario a un cierto nivel, se mata el incubo, el sucubo, igual a un cierto nivel, y aquí podríamos decir que se da la culminación del bautismo de agua, ¿sí? Cuando hacemos esas dos iniciaciones, ¿sí? Ahí podríamos decir que se da la culminación de ese bautismo. Internamente, a cada uno de nosotros pues se va a ver una ceremonia internamente donde nos van a dar lo que es la llave Tao, ¿sí? Esta llave Tao tiene como representación el darnos a conocer que hemos culminado ese bautismo de agua, que hemos logrado cerrar los esfínteres por donde esa energía es expulsada a través de la fornicación, y pues es como, podríamos decir, como un regalo que nos dan por haber hecho esas dos iniciaciones, ¿sí? Acá pues internamente con nuestro propio ser se hace un nuevo pacto. Ese nuevo pacto consiste en hacer en este caso el bautismo de fuego, que bueno, ahorita vamos a explicar a qué hace referencia ese bautismo de fuego, pero posteriormente, una vez terminando ese bautismo de agua, tenemos que continuar con los demás sacramentos que también, bueno, son simbolizados externamente, pero que también tienen una representación simbólica internamente en nuestro trabajo, ¿sí? Esos sacramentos, por ejemplo, pues es lo que comúnmente se le llama la primera comunión, que bueno, esto hace referencia a la primera creación, que es la regeneración y creación del cuerpo astral, ¿sí? Después viene el sacramento de la confirmación, que internamente es confirmar el pacto, creando lo que es el cuerpo mental, ¿sí? Una vez hecho ese trabajo, se tiene que crear el cuerpo causal, que en este caso ya hace referencia al matrimonio perfecto, donde ya este iniciado, podemos decir, se convierte en un alma humana, tiene que fusionarse con su alma divina para que se dé lo que es un matrimonio perfecto, ¿sí? Ya a la altura de la creación del cuerpo causal, ¿sí? Estos son los sacramentos que tiene que hacer para poder empezar con su bautismo de fuego. Como les decía, cuando se da este matrimonio perfecto, al tiempo que está en la creación del cuerpo causal, se le viene lo que es la prueba del camino directo y la prueba del camino del nirvana. Si el iniciado en este punto decide la cristificación, el trabajo de la eliminación completa del ego, de la liberación total de la conciencia,
pues toma el camino directo. ¿Sí? Al tomar el camino directo, entra en el trabajo del bautismo de fuego. En el proceso del bautismo de fuego, primeramente ya como tal el Cristo, esa fuerza que encarnó dentro de este iniciado, que ya se le conoce como maestro, ¿sí? Pues empieza igual por el trabajo de la creación de su cuerpo físico de oro, se le conoce así, se posiciona ese Cristo al lado del corazón del hombre. Tiene que hacer un trabajo, ¿sí? Ya en la creación de su cuerpo vital de oro, que es eliminar todo lo que es la personalidad. Tiene que desprenderse de todo lo que lo ata al mundo físico, bueno, sí, digamos al mismo mundo físico, al materialismo. Tiene que desprenderse de la personalidad, tiene que eliminar como tal los 7 yoes causa, tiene que bajar a todas las infradimensiones de la tierra para eliminar en su totalidad todo el ego que aún queda vivo internamente en su psicología. Y en ese momento que pues digamos elimina esos 7 yoes causa, elimina por completo esa personalidad, se da lo que es ese bautismo de fuego, ¿sí? Esto pues obviamente es a la altura de la creación del cuerpo vital de oro, que es su segunda iniciación ya del Cristo, del Maestro, donde pues ya elimina esos 7 yoes causa, elimina por completo esa personalidad y de aquí en adelante está listo para hacer lo que es su siguiente bautismo, que ya se le conoce como el verdadero bautismo o bautismo de luz, ¿sí? Posteriormente, ya regenerando su cuerpo vital de oro, tiene que seguir creando los demás cuerpos, el cuerpo astral, mental, causal, búdico y álmico de oro, para que a esas alturas tenga la fuerza y capacidad para poder encarnar la fuerza del Padre que está en el Sagrado Sol Absoluto, y de esta manera se pueda dar ese bautismo de luz. ¿Sí? En ese mismo bautismo de luz también el Cristo tiene que crear esos cuerpos o pasarlos a naturaleza de luz, lumínica también se le conoce, para que esa fuerza que se encuentra en el absoluto, que tiene pues un gran poder que se le conoce como Dios Padre. Nosotros acá nos creamos como Dios Madre, Dios Padre baja y se fusiona, se da esa fusión, pero para que se dé esa fusión debemos de tener creados esos cuerpos de luz, ¿sí? Que bueno, en este caso ya los hace el Cristo, ya en tercera montaña, para que Dios Padre pueda fusionarse y penetrar directamente dentro de sí mismo, ¿sí? Aparte también pues tiene que hacer ciertos trabajos enfocados al sacrificio por la humanidad, tiene que dejar un discípulo quien se encargue de la enseñanza mundial, ¿sí? Y en esto podríamos resumir que son las 3 clases de bautismo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Resumidamente, pues les podría decir que el primer bautismo que nos corresponde hacer a nosotros, principalmente en nuestro inicio de primera montaña, es hacer el bautismo de agua, ¿sí? Eliminar como tal el yo fornicario en la segunda iniciación de cuerpo vital. Ya una vez hecho este trabajo, tomando lo que es el camino directo, tenemos que hacer todo ese trabajo, que en este caso ya lo hace el Cristo, donde elimina los 7 yoes causa, paga como tal también lo que es el karma duro, y pues en ese momento se da el bautismo de fuego, ¿sí? Ahí encarna ese Cristo en su totalidad, y pues ya el último bautismo también lo hace ya el Cristo, donde pues ya crea esos cuerpos de luz que necesita para que Dios Padre pueda penetrar por completo dentro de sí mismo, ¿sí? Esos son las 3 clases de bautismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Uno pertenece a cada montaña. De hecho, posteriormente a esta conferencia vamos a dar énfasis a estudiar y conocer el proceso de la primera montaña, segunda montaña y tercera montaña, ¿sí? Para que conozcamos más a profundidad el trabajo que se tiene que hacer, y pues desmenuzaremos un poco más lo que hace referencia
a lo que son esos tres clases de bautismo, ¿sí? Y bien, pues dejamos este tema aquí. Solo trabajando las aguas puras de vida puede uno retornar al estado edénico y paradisiaco, ¿sí? Ese estado edénico hace referencia a un estado de conciencia que en algún punto de nuestra vida tuvimos, pero pues obviamente pues al haber llegado al derrame de esa energía creadora sexual, perdimos ese estado de conciencia y ahora lo que nos toca es volver allá, ¿sí? A través del trabajo mismo sobre los mismos tres factores de la revolución de la conciencia. Y bien, pues ese es el estudio del día de hoy. Realmente pues estos estudios de fase B son muy cortos, son como pues para retroalimentar lo estudiado en conferencias de fase A. Y bueno, pues no siendo más, yo los dejo aquí. Y pues cordialmente invitados el día de mañana estaremos estudiando conferencia de fase B también, la primera montaña, ¿sí? Que hace referencia a lo que es nuestro bautismo de agua, que bueno, ya un poquito más amplio, podríamos decir, en el estudio del trabajo mismo que vamos a hacer en ese trabajo, ¿sí? O en esa montaña, mejor dicho. Y bien, pues no siendo más, aquí los dejo. Que tengan una excelente noche. Gracias Sonia por habernos acompañado. Nos vemos en una hora, 20 minutos en nuestra eh, práctica guiada. Y bueno, pues que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Que pasen excelente noche.